Alguna vez Neville Goddard relató que Abdullah no respondía a las dudas con largos discursos. Cuando un alumno llegaba preocupado por el dinero, por la falta de oportunidades o por las circunstancias que parecían cerrarle todos los caminos, Abdullah observaba algo que nadie más veía. No se fijaba en la cuenta bancaria, ni en el trabajo, ni siquiera en los problemas que aquella persona describía con tanto detalle. Miraba el estado interior desde el cual hablaba. Decía que antes de pronunciar una sola palabra, una persona ya había revelado quién creía ser. Su tono de voz, la forma de caminar, la manera de recordar el pasado e incluso la expectativa con la que imaginaba el mañana, mostraban el aura que estaba proyectando. No hablaba del aura como un fenómeno misterioso o reservado para unos pocos. Para él, el aura era la expresión natural de la conciencia. Era el perfume invisible del estado que cada individuo habitaba. Y mientras ese estado no cambiara, tampoco cambiarían los resultados. Hoy quiero que permanezcas conmigo hasta el final, porque comprenderás por qué algunas personas parecen atraer oportunidades, prosperidad y riqueza casi sin esfuerzo, mientras otras trabajan durante años sin conseguir romper el mismo ciclo. Descubrirás cómo Neville Goddard interpretó una de las enseñanzas más profundas de Abdullah y cómo puedes entrenar esa presencia invisible que precede a cualquier manifestación. Antes de continuar, escribe en los comentarios una frase que represente la vida que eliges comenzar a vivir desde hoy. No copies la de nadie. Escribe la tuya, porque cuando miles de personas declaran conscientemente un nuevo estado, se crea una poderosa intención colectiva que inspira y fortalece a todos los que participan. Después deja tu me gusta, comparte este video con quien necesite escuchar este mensaje y suscríbete si todavía no formas parte de esta comunidad. Si deseas apoyar el crecimiento del canal y ayudar a que este contenido llegue a muchas más personas, también puedes hacerlo mediante el botón de Super Chat. Tu apoyo hace posible que sigamos difundiendo estas enseñanzas. Ahora imagina una escena. Un hombre sale cada mañana convencido de que todo es difícil. Antes de revisar su teléfono, ya espera malas noticias. Cuando habla de dinero, utiliza palabras como escasez, sacrificio, incertidumbre y preocupación. Cuando piensa en el futuro, imagina obstáculos antes que posibilidades. Sin darse cuenta, entra en cada lugar proyectando exactamente esa identidad. Las personas perciben inseguridad. Las oportunidades parecen pasar de largo. Incluso cuando aparece una buena ocasión, él mismo encuentra razones para pensar que no funcionará. Días después concluye que el universo está en su contra. Pero, ¿y si el problema nunca hubiera estado fuera? ¿Y si lo único que el mundo estuviera haciendo fuera responder al estado que él sostiene con absoluta fidelidad? Abdullah enseñaba que la conciencia siempre deja una huella. Todo estado interior emite una presencia que influye en la forma en que observamos el mundo y en la forma en que el mundo responde a nosotros. Neville comprendió que aquello era mucho más profundo que repetir afirmaciones durante unos minutos. Era convertirse, interiormente, en una persona diferente. Muchas personas creen que atraer riqueza consiste en pensar en dinero durante algunos minutos al día. Sin embargo, el resto del tiempo siguen sintiéndose limitadas, preocupadas y convencidas de que nunca será suficiente. Es como intentar encender una lámpara mientras el interruptor permanece apagado la mayor parte del día. El resultado nunca será estable. Abdullah insistía en que la conciencia dominante siempre termina imponiéndose. Lo que haces ocasionalmente tiene poco poder frente a lo que eres constantemente. Por eso afirmaba que el verdadero entrenamiento comienza cuando nadie está mirando, cuando caminas por la calle, cuando esperas una respuesta, cuando conduces, cuando cocinas, cuando estás completamente solo con tus pensamientos. Es ahí donde tu aura comienza a definirse. No porque una luz rodee tu cuerpo, sino porque tu mente adopta una identidad que termina impregnando cada palabra, cada gesto y cada decisión. Neville llegó a comprender que la imaginación no era simplemente una facultad creativa, era el taller donde se construía esa nueva identidad.
Cada vez que una persona imaginaba con emoción la vida que deseaba vivir, estaba moldeando un nuevo estado de conciencia, y cuanto más permanecía en él, más natural se volvía. Llega un momento en que ya no necesita convencerse de que será próspera. Empieza a sentirse próspera, ya no intenta parecer segura. Comienza a actuar con serenidad, ya no busca desesperadamente aprobación. Se mueve con la tranquilidad de quien sabe quién es. Ese cambio silencioso modifica completamente la presencia que proyecta. Tal vez nunca hayas pensado en ello, pero seguramente has conocido personas que transmiten paz apenas entran en una habitación. Otras irradian confianza incluso antes de decir una palabra. Algunas inspiran respeto sin levantar la voz. Del mismo modo, existen personas que transmiten ansiedad, miedo o derrota sin ser conscientes de ello. Abdullah afirmaría que eso es el reflejo del estado interior sostenido durante tanto tiempo que terminó convirtiéndose en una presencia constante. Esa presencia es lo que muchos llaman aura, y según Neville, esa aura no cambia mediante rituales externos, sino transformando la conciencia desde la cual eliges vivir cada instante. Hoy la gran pregunta no es cuánto dinero deseas ganar. La verdadera pregunta es, ¿qué clase de persona estás siendo mientras esperas que ese dinero llegue? Porque la riqueza, desde esta perspectiva, nunca comienza en el bolsillo. Comienza en la identidad invisible que llevas contigo a todas partes. Y precisamente ahí es donde empieza la verdadera transformación. Imagina por un momento que cada pensamiento que repites deja una huella invisible a tu alrededor. No una huella que pueda medirse con instrumentos, sino una que determina cómo interpretas cada acontecimiento de tu vida. Neville Goddard enseñaba que el ser humano no vive dentro de las circunstancias, vive dentro de un estado de conciencia. Y ese estado funciona como un filtro. Dos personas pueden atravesar exactamente la misma situación económica. Una verá una puerta que comienza a abrirse. La otra solo verá un problema más. El mundo exterior parece idéntico, pero la experiencia es completamente distinta porque el estado interior también lo es. Abdullah quería que Neville comprendiera precisamente eso. No basta con desear una realidad diferente, es necesario convertirse, primero, en la versión de uno mismo que naturalmente viviría esa realidad. Ahí comienza el entrenamiento del aura. No en el cuerpo, sino en la conciencia. Piensa en un actor que interpreta un personaje durante meses. Al principio, debe esforzarse para hablar como él, caminar como él y reaccionar como él. Sin embargo, con el paso del tiempo ocurre algo curioso. Muchos actores cuentan que el personaje comienza a surgir espontáneamente. Ya no necesitan pensar cómo actuar, simplemente reaccionan desde esa identidad. Neville utilizaba una idea parecida cuando hablaba de asumir un estado. Mientras el nuevo estado parezca un disfraz, la antigua identidad sigue gobernando. Pero cuando el nuevo estado empieza a sentirse natural, el comportamiento cambia sin esfuerzo. La confianza aparece donde antes había duda. La calma reemplaza a la ansiedad. La creatividad ocupa el lugar del miedo. Y junto con esos cambios internos, comienzan a aparecer decisiones diferentes, conversaciones distintas, personas nuevas, oportunidades que antes parecían invisibles. Muchas personas interpretan esto de manera equivocada. Creen que entrenar el aura significa sonreír todo el tiempo, fingir optimismo o repetir frases positivas aunque por dentro continúen sintiendo exactamente lo contrario. Abdullah jamás enseñó eso. Él sabía que la conciencia no puede ser engañada mediante una actuación superficial. Lo importante no es lo que dices durante 5 minutos frente al espejo. Lo importante es lo que aceptas como verdadero cuando nadie te escucha, porque es allí donde se forma el estado dominante. Si en silencio continúas diciendo, nunca tengo suficiente, todo cuesta demasiado, siempre llego tarde, la prosperidad es para otros, ese diálogo termina convirtiéndose en la atmósfera permanente de tu mente. Y esa atmósfera comienza a influir en cada decisión que tomas. Observa cómo actúa alguien convencido de que siempre encontrará soluciones. Cuando aparece un obstáculo, no entra inmediatamente en pánico.
Su primera reacción es buscar alternativas. Su imaginación continúa funcionando. Su energía permanece disponible para crear. Ahora observa a quien está convencido de que nada funciona. Antes incluso de intentar algo, ya siente el peso del fracaso. Su mente deja de explorar posibilidades porque da por hecho que el resultado será negativo. Ambos poseen inteligencia. Ambos pueden tener experiencia. Ambos pueden tener recursos similares, pero el estado desde el cual viven determina la calidad de sus acciones, y las acciones repetidas terminan construyendo destinos completamente diferentes. Neville insistía en que la imaginación precede a toda manifestación. Sin embargo, no hablaba de imaginar durante unos segundos para luego regresar inmediatamente a la preocupación habitual. Hablaba de regresar una y otra vez al mismo estado hasta que se convirtiera en algo familiar. Igual que una semilla necesita tiempo bajo la tierra antes de convertirse en árbol, un nuevo estado necesita repetición antes de sentirse completamente natural. Ese es el verdadero entrenamiento. No consiste en obligarte a creer algo imposible de un día para otro. Consiste en visitar diariamente la identidad que deseas habitar hasta que deje de parecer una visita y se convierta en tu residencia permanente. Existe una razón por la que algunas personas parecen inspirar confianza apenas comienzan a hablar. No es únicamente por sus palabras, es porque sus palabras están respaldadas por una convicción silenciosa. Esa convicción también influye en quienes las rodean. Cuando alguien cree profundamente en su capacidad para prosperar, transmite serenidad incluso durante los momentos difíciles. Esa serenidad genera mejores conversaciones, mejores relaciones, mejores decisiones financieras, más disciplina, más paciencia. Desde fuera puede parecer suerte, pero desde dentro fue el resultado de un cambio gradual de conciencia que comenzó mucho antes de que aparecieran los resultados visibles. Abdullah repetía que no puedes servir simultáneamente a dos estados opuestos. No puedes afirmar que la abundancia es tu naturaleza mientras pasas el día entero alimentando el miedo a perderlo todo. Tarde o temprano, uno de esos estados dominará al otro. Por eso Neville recomendaba observar cuidadosamente el diálogo interior. No para juzgarte, sino para descubrir cuál es la identidad que realmente gobierna tu vida. Cada pensamiento repetido es un voto. Cada emoción sostenida fortalece un estado. Cada reacción automática revela qué versión de ti mismo has aceptado como verdadera. Y mientras no cambie esa aceptación profunda, las circunstancias seguirán reflejando la misma historia con distintos escenarios. Tal vez ahora comprendas por qué Abdullah nunca comenzaba corrigiendo el mundo exterior. Siempre dirigía la atención hacia la conciencia, porque cuando cambia la fuente, cambia todo lo que brota de ella. Cuando cambia la identidad, cambia la forma de hablar, cambia la manera de caminar, cambia la forma de responder ante las dificultades, cambia incluso aquello que una persona considera posible para sí misma. Ese cambio es invisible al principio. Nadie lo celebra. Nadie lo aplaude. Sin embargo, es precisamente en ese silencio donde comienza a formarse la nueva realidad que más tarde todos llamarán éxito, prosperidad o buena fortuna. Hay una imagen que puede ayudarte a comprender este principio con una claridad absoluta. Imagina un jardín. Dos personas reciben exactamente la misma tierra, la misma cantidad de agua y la misma luz del sol. Sin embargo, una de ellas dedica tiempo a eliminar las malas hierbas, cuida las raíces y protege las semillas hasta que comienzan a crecer. La otra abandona el terreno durante semanas, permite que las malas hierbas ocupen todo el espacio y después se pregunta por qué no aparecen flores. La conciencia funciona de manera semejante. Tu imaginación es el terreno. Tus pensamientos repetidos son las semillas. Tus emociones son el agua que las alimenta. Y tu estado dominante determina cuál de esas semillas recibirá más fuerza para desarrollarse. Abdullah quería que Neville comprendiera que nadie puede cultivar prosperidad mientras riega continuamente las semillas del miedo, de la carencia y de la duda. La mayoría de las personas cree que los grandes cambios comienzan con grandes acontecimientos.
Esperan un ascenso, un nuevo negocio, una herencia o una oportunidad extraordinaria para sentirse diferentes. Sin embargo, Neville enseñó exactamente lo contrario. Primero cambia el estado, después cambian los acontecimientos. Es una inversión completa de la lógica habitual. El mundo dice, cuando tenga más dinero, me sentiré seguro. Neville respondía, cuando te conviertas en una persona que vive desde la seguridad interior, empezarás a crear una realidad compatible con ese estado. No significa ignorar la realidad actual. Significa dejar de otorgarle el poder de definir quién eres. Observa cómo reaccionan dos personas frente a una misma dificultad económica. La primera interpreta la situación como una prueba de que jamás logrará prosperar. La segunda la considera un momento pasajero que no define su identidad. Ambas sienten preocupación. Ambas desean resolver el problema. Pero una de ellas protege su estado interior mientras la otra permite que las circunstancias lo destruyan. Esa diferencia parece pequeña, pero repetida durante meses y años termina construyendo vidas completamente distintas. Abdullah sabía que la mente humana desarrolla hábitos con enorme facilidad. Si llevas años diciendo que todo cuesta demasiado, que nunca alcanza el dinero, o que siempre ocurre algo inesperado, ese diálogo deja de ser una simple frase y se convierte en un programa automático. Entonces ya no necesitas repetirlo conscientemente. El propio subconsciente comienza a buscar pruebas que confirmen esa historia. Cada gasto parece enorme. Cada dificultad parece definitiva. Cada retraso parece una tragedia. La conciencia empieza a seleccionar únicamente aquello que fortalece el estado, que ya aceptó como verdadero. Por eso Neville insistía tanto en la vigilancia interior. No hablaba de vigilar con tensión o con miedo. Hablaba de observar con serenidad qué pensamientos estás autorizando a permanecer en tu mente. Imagina que tu conciencia es una casa. No dejarías entrar a cualquiera para quedarse a vivir allí. Entonces, ¿por qué permites que pensamientos de derrota permanezcan durante horas sin cuestionarlos? Cada pensamiento aceptado se convierte en un huésped. Algunos traen paz. Otros traen ansiedad. Algunos fortalecen la confianza. Otros debilitan toda iniciativa. Con el tiempo, esos huéspedes construyen el ambiente emocional en el que vives cada día. Aquí aparece una enseñanza extraordinaria que muchos pasan por alto. Neville nunca dijo que debías luchar contra los pensamientos negativos. La lucha les da importancia. En cambio, proponía reemplazar el estado. Es mucho más eficaz encender una luz que intentar expulsar la oscuridad con las manos. Cuando eliges regresar una y otra vez a la sensación de plenitud, de estabilidad, de confianza y de abundancia, el antiguo estado comienza a perder fuerza por falta de atención. Poco a poco deja de ser natural pensar desde la escasez. Sin esfuerzo, la mente empieza a elegir caminos diferentes. Piensa en una persona que ha aprendido un nuevo idioma. Al principio traduce mentalmente cada palabra. Comete errores constantemente. Se siente incómoda. Sin embargo, después de meses de práctica, ocurre algo sorprendente. Empieza a pensar directamente en ese idioma. Ya no necesita traducir. Se vuelve espontáneo. Neville afirmaba que asumir un nuevo estado funciona exactamente igual. Al principio debes recordarte quién eliges ser. Después esa identidad empieza a surgir por sí sola. Llega un momento en que reaccionas con tranquilidad donde antes reaccionabas con miedo. Tomas decisiones con seguridad donde antes dudabas durante semanas. Empiezas a hablar de posibilidades donde antes solo describías limitaciones. Entonces sucede algo que muchas personas interpretan como un milagro. Empiezan a aparecer coincidencias. Alguien recomienda tu trabajo sin que lo pidieras. Surge una conversación inesperada. Encuentras una idea que abre una nueva fuente de ingresos. Una puerta que parecía cerrada comienza a abrirse. Neville no consideraba estos hechos simples casualidades. Decía que la realidad siempre termina reorganizándose para corresponder al estado dominante de la conciencia, no porque el mundo exterior obedezca a un acto de magia,
sino porque tú ya no eres la misma persona que existía antes. Ves oportunidades que antes ignorabas. Tomas decisiones que antes no te habrías atrevido a tomar. Inspiras confianza donde antes transmitías incertidumbre. Y todo ello comienza a producir resultados diferentes. Quizá el mayor error sea creer que este proceso necesita perfección. No. Incluso Neville reconocía que todos experimentan momentos de duda. La diferencia está en el lugar al que decides regresar. Si durante unos minutos aparece el miedo, pero vuelves conscientemente al estado de abundancia, estás fortaleciendo una nueva identidad. Si, por el contrario, conviertes ese miedo en tu residencia permanente, terminará dominando toda tu experiencia. Abdullah quería discípulos capaces de regresar una y otra vez al estado elegido, no personas obsesionadas con no cometer jamás un error. Porque la verdadera fortaleza no consiste en no caer nunca, sino en recordar siempre quién has decidido ser antes de que las circunstancias intenten convencerte de lo contrario. Ahora observa algo que pocas personas llegan a notar. La riqueza no comienza el día en que recibes más dinero. Comienza el día en que dejas de necesitar pruebas constantes para sentirte próspero. Esta afirmación puede parecer extraña al principio, porque desde pequeños aprendimos exactamente lo contrario. Nos enseñaron que primero aparecen los resultados y después llegan las emociones. Primero el éxito y luego la confianza. Primero el reconocimiento y luego la seguridad. Sin embargo, Neville Goddard proponía una inversión radical de esa secuencia. Decía que el sentimiento sostenido es el secreto, no porque el sentimiento tenga poderes mágicos por sí mismo, sino porque revela el estado desde el cual estás viviendo. Y ese estado termina organizando tu manera de pensar, de decidir y de actuar. Abdullah llevaba esta idea todavía más lejos. Para él, una persona verdaderamente próspera no espera sentirse abundante cuando todo salga bien. Aprende a permanecer interiormente estable incluso mientras las circunstancias todavía están cambiando. Eso no significa ignorar las responsabilidades ni fingir que los problemas no existen. Significa negarse a convertir un momento difícil en una definición permanente de uno mismo. Hay una diferencia enorme entre decir, estoy atravesando una dificultad económica, y afirmar, soy una persona destinada a vivir siempre en la escasez. La primera frase describe una situación temporal. La segunda crea una identidad. Y una identidad repetida durante años termina gobernando toda la experiencia. Piensa en un capitán navegando en medio de una tormenta. El mar puede agitarse violentamente. El viento puede cambiar de dirección. Las olas pueden parecer inmensas. Sin embargo, el capitán no entrega el timón al océano. Continúa orientando el barco hacia el destino elegido. Eso mismo ocurre con la conciencia. Las circunstancias pueden volverse inestables. Habrá días de incertidumbre, retrasos y desafíos, pero si permites que cada acontecimiento tome el control de tu estado interior, terminarás viviendo a merced de aquello que sucede fuera de ti. Abdullah quería exactamente lo contrario. Quería personas capaces de gobernar primero su conciencia para después influir sobre su experiencia. Existe otra enseñanza que Neville repitió durante toda su vida. La imaginación no distingue entre una experiencia intensamente vivida y una experiencia intensamente imaginada cuando ambas son aceptadas emocionalmente como reales. Por eso insistía en la importancia de construir escenas sencillas pero profundamente sentidas. No imaginaba montañas de dinero cayendo del cielo ni fantasías imposibles. Prefería escenas cotidianas. Un amigo felicitándote por un nuevo logro. Una conversación donde alguien celebra tu éxito. La tranquilidad de pagar todas tus obligaciones con absoluta facilidad. La alegría serena de sentir que la prosperidad ya forma parte natural de tu vida. Esas escenas, repetidas con convicción, comienzan a modificar lentamente la identidad desde la cual reaccionas al mundo. Ahora bien, muchas personas abandonan este entrenamiento demasiado pronto. Practican durante algunos días, y luego observan ansiosamente si ya apareció un cambio visible. Si no ocurre inmediatamente, concluyen que el método no funciona.
Abdullah probablemente sonreiría al escuchar esa conclusión, porque esa impaciencia demuestra que la conciencia sigue habitando el mismo estado de carencia. La persona continúa buscando confirmaciones externas para creer, pero quien verdaderamente ha comenzado a cambiar, entiende que el primer resultado siempre ocurre por dentro. Antes de que cambie el mundo, cambia la forma en que lo observas. Antes de que aumenten los ingresos, aumenta la confianza con la que tomas decisiones. Antes de que aparezcan nuevas oportunidades, desaparece la sensación constante de limitación. Y precisamente ahí ocurre una transformación silenciosa que muy pocos perciben. Comienzas a hablar menos de lo que te falta y más de lo que estás construyendo. Dejas de compararte continuamente con los demás. Ya no sientes la necesidad de demostrar nada. Tus decisiones dejan de surgir desde el miedo y empiezan a surgir desde la claridad. Sin darte cuenta, tu presencia cambia. Las personas lo perciben aunque no sepan explicarlo. Algunos dirán que transmites tranquilidad, otros notarán que pareces más seguro. Habrá quienes afirmen que tienes buena suerte, pero tú sabrás que la verdadera transformación comenzó mucho antes, cuando decidiste asumir una nueva identidad incluso antes de que existieran pruebas visibles. Neville repetía que el mundo es un espejo extraordinariamente fiel. No refleja lo que deseas durante unos minutos. Refleja aquello que aceptas como verdadero de manera constante. Por eso entrenar el aura, desde esta perspectiva, no consiste en modificar un campo energético misterioso. Consiste en entrenar la conciencia hasta que la abundancia deje de ser un deseo lejano y se convierta en una característica natural de quien eres. Cuando eso ocurre, incluso tus movimientos cotidianos cambian. Caminas distinto, escuchas distinto, respondes distinto, aprovechas oportunidades que antes habrías ignorado. Y poco a poco, aquello que parecía imposible empieza a convertirse en parte normal de tu realidad. Tal vez el mayor legado de Abdullah no fue enseñar técnicas extraordinarias, sino recordar que ningún ser humano está condenado a permanecer para siempre en el mismo estado de conciencia. Lo que hoy parece una identidad sólida fue, alguna vez, un conjunto de pensamientos repetidos. Y si esos pensamientos pudieron construir la versión actual de ti, también pueden construir una completamente nueva. Esa es la verdadera esperanza contenida en las enseñanzas que Neville compartió con el mundo. No importa cuánto tiempo hayas vivido creyendo en la escasez. No importa cuántas veces hayas sentido que las circunstancias decidían por ti. Mientras seas capaz de asumir un nuevo estado con fidelidad y regresar a él una y otra vez, comenzarás a convertirte, silenciosamente, en la persona que siempre fue compatible con la prosperidad que deseas experimentar. Con el paso del tiempo descubrirás algo que Neville consideraba una de las mayores revelaciones de la vida. La conciencia siempre busca ser coherente consigo misma. Si una persona está convencida de que es próspera, comenzará a actuar de maneras que confirman esa identidad. Si, por el contrario, está convencida de que la escasez es parte de su naturaleza, también encontrará incontables formas de confirmar esa creencia. No porque exista un castigo invisible, sino porque la mente humana organiza constantemente la percepción, las decisiones y las expectativas para mantener la historia que considera verdadera. Abdullah comprendía este mecanismo profundamente. Por eso nunca dedicaba demasiado tiempo a discutir las circunstancias. Sabía que discutir el efecto sin transformar la causa era como intentar cambiar la imagen reflejada en un espejo sin mover aquello que está delante de él. Haz un ejercicio mental. Imagina que mañana despiertas convencido de que eres una persona extraordinariamente valiosa, no arrogante, no superior a nadie, simplemente consciente de tu propio valor. Esa sola convicción modificaría decenas de pequeños comportamientos. Escucharías con más atención. Hablarías con mayor serenidad. No aceptarías cualquier propuesta por miedo a perder una oportunidad. Elegirías mejor tus relaciones. ¿Defenderías tus ideas con tranquilidad? ¿Aprenderías nuevas habilidades sin sentirte incapaz? Nada de eso ocurre porque alguien te lo ordenó.
Ocurre porque la identidad siempre produce comportamientos compatibles consigo misma. Ahora imagina que sostienes esa identidad durante meses. ¿Cómo cambiarían tus resultados? Muy probablemente de una forma que desde fuera parecería increíble, aunque en realidad todo habría comenzado mucho antes, dentro de tu conciencia. Neville insistía en que la realidad visible siempre llega con retraso respecto a la transformación interior. Ese retraso desespera a muchas personas. Cambian durante una semana y esperan una revolución inmediata. Cambian durante 15 días y creen que nada sucede. Sin embargo, la naturaleza nos muestra constantemente que todo proceso importante necesita un tiempo de gestación. Nadie planta una semilla por la mañana y exige recoger frutos por la tarde. Nadie considera inútil una semilla porque todavía no atraviesa la superficie de la tierra. Comprendemos que hay un trabajo invisible ocurriendo bajo el suelo. Entonces, ¿por qué somos tan impacientes cuando hablamos de nuestra propia conciencia? Tal vez porque el cambio interior no puede fotografiarse, no puede medirse de un día para otro, pero eso no significa que no esté ocurriendo. Abdullah enseñaba que la persistencia vale más que la intensidad. Hay personas que durante un solo día sienten un entusiasmo enorme, repiten afirmaciones durante horas, visualizan con emoción y creen haber encontrado el secreto definitivo. Al día siguiente, una mala noticia destruye todo aquel entusiasmo. Regresan inmediatamente al antiguo estado y concluyen que nada funciona. En cambio, quien comprende estas enseñanzas, trabaja de otra manera. No necesita explosiones emocionales. Le basta con regresar cada día tranquilamente al estado elegido, una y otra vez, sin ansiedad, sin desesperación, sin necesidad de demostrar nada. Esa constancia silenciosa transforma la identidad mucho más profundamente que cualquier momento pasajero de entusiasmo. Existe además un detalle que Neville mencionaba con frecuencia, y que suele pasar desapercibido. El estado de abundancia no se refleja únicamente en la relación con el dinero, se refleja en la forma de experimentar toda la vida. Una persona que vive desde la abundancia también es generosa con su atención, con su tiempo, con sus palabras, y con su capacidad de apreciar lo bueno que ya existe. No vive contando únicamente lo que le falta. Aprende a reconocer aquello que ya posee, y este cambio modifica profundamente la manera en que interpreta el mundo. Donde antes veía competencia, ahora descubre colaboración. Donde antes veía amenazas, ahora encuentra posibilidades. Donde antes veía límites, comienza a imaginar caminos completamente nuevos. Quizá alguna vez hayas conocido a alguien que, incluso atravesando momentos difíciles, conservaba una serenidad sorprendente. No era indiferencia, tampoco ingenuidad. Era una confianza profunda en que las circunstancias podían cambiar. Esa clase de personas suele recuperarse antes de los fracasos, aprender más rápido y aprovechar oportunidades que otros ni siquiera perciben. Neville diría que viven desde un estado diferente. Abdullah añadiría que han entrenado su conciencia para no entregar el poder de su identidad a los acontecimientos pasajeros. Esa diferencia, mantenida durante años, puede transformar completamente una existencia. Y aquí aparece una idea extraordinariamente liberadora. No necesitas convencer al mundo de que has cambiado. No necesitas anunciar constantemente tus nuevas metas, ni buscar aprobación para tu transformación. De hecho, muchas veces el cambio más profundo ocurre en silencio. Mientras otros continúan viéndote como siempre, dentro de ti comienza a consolidarse una nueva forma de pensar, de sentir y de reaccionar. Poco a poco esa nueva identidad deja de ser un esfuerzo consciente y empieza a convertirse en tu manera natural de vivir. Es entonces cuando los resultados externos comienzan a aparecer con una aparente facilidad que sorprende incluso a quienes te conocen desde hace años. Abdullah habría dicho que ese es el momento en que tu aura ya no refleja la antigua historia de limitación, sino una conciencia completamente distinta. No porque una energía mágica haya descendido sobre ti, sino porque tu presencia expresa naturalmente aquello que ahora aceptas como verdadero. Tu tranquilidad inspira confianza.
Tu claridad atrae mejores conversaciones. Tu seguridad abre puertas que antes parecían invisibles. Tu manera de actuar genera nuevas consecuencias. Y el mundo, como un espejo extraordinariamente preciso, comienza finalmente a responder a la persona en la que te has convertido, en lugar de seguir respondiendo a la versión de ti que decidiste dejar atrás hace mucho tiempo. Ahora imagina que alguien te observa durante una semana completa, sin escuchar una sola palabra de tus afirmaciones, sin ver tus ejercicios de visualización y sin conocer tus deseos más profundos. Esa persona únicamente observaría cómo reaccionas cuando algo no sale como esperabas, cómo hablas de otras personas, cómo enfrentas un retraso, cómo respondes a una crítica y qué emoción aparece cuando piensas en el futuro. Al finalizar esa semana, probablemente podría describir con bastante precisión el estado de conciencia desde el cual estás viviendo, y eso era exactamente lo que Abdullah intentaba enseñar. El estado no se revela durante los momentos extraordinarios, se revela en la vida cotidiana, en esos pequeños instantes donde nadie está actuando para impresionar a los demás. Ahí aparece la verdadera identidad. Neville comprendió que el mundo exterior nunca deja de ofrecer oportunidades para descubrir el estado que todavía permanece dentro de nosotros. Cada situación incómoda funciona como un espejo. Si alguien recibe una buena noticia y tú inmediatamente sientes envidia, el espejo no está hablando de la otra persona. Está mostrando un estado interior que todavía necesita transformarse. Si una dificultad económica provoca un miedo tan intenso que pierdes completamente la paz, el espejo tampoco está castigándote. Simplemente revela dónde continúa viviendo tu conciencia. Esta comprensión cambia completamente la forma de relacionarse con la vida. Los problemas dejan de ser enemigos, se convierten en indicadores. Muestran aquello que todavía necesita ser reemplazado por un estado más elevado. Existe un error muy común entre quienes comienzan a estudiar estas enseñanzas. Intentan controlar absolutamente todos sus pensamientos. Se preocupan cuando aparece una duda. Se sienten culpables por experimentar miedo. Creen que un solo pensamiento negativo destruirá todo el proceso. Neville jamás enseñó eso. Él sabía que la mente produce miles de pensamientos cada día. Lo verdaderamente importante no es el pensamiento pasajero. Es el pensamiento al que decides regresar una y otra vez. Un pájaro puede volar sobre tu cabeza. No puedes evitarlo. Pero sí puedes impedir que construya un nido sobre ella. Del mismo modo, un pensamiento de escasez puede aparecer durante unos segundos. Lo decisivo es si decides alimentarlo durante horas, o si, con tranquilidad, eliges volver al estado que deseas fortalecer. Abdullah insistía en que la disciplina interior no consiste en luchar contra la mente, sino en educarla. Igual que un maestro paciente enseña una nueva habilidad a un alumno, tú también puedes enseñar a tu conciencia una forma completamente diferente de interpretar la realidad. Al principio parecerá extraño. Tu antigua identidad intentará convencerte de que todo sigue igual. Recordará viejos fracasos. Sacará a la superficie antiguos miedos. Te dirá que estás siendo ingenuo. Pero precisamente ahí comienza el verdadero entrenamiento. No cuando todo resulta fácil, sino cuando decides permanecer fiel al nuevo estado, incluso mientras la vieja programación intenta recuperar el control. Piensa en un músico que aprende un instrumento. Durante las primeras semanas, cada movimiento requiere un enorme esfuerzo consciente. Los dedos parecen torpes. El ritmo se pierde constantemente. Sin embargo, con la práctica diaria, aquello que antes parecía imposible termina convirtiéndose en algo completamente natural. Lo mismo sucede con la conciencia. Al principio deberás recordar deliberadamente quién eliges ser. Tendrás que interrumpir antiguos hábitos mentales. Tendrás que volver una y otra vez al sentimiento de plenitud. Pero llegará un momento en que ya no necesitarás esforzarte. La abundancia dejará de ser un ejercicio y se convertirá en tu manera habitual de mirar el mundo. Y cuando eso ocurra, empezarás a notar cambios muy sutiles antes de observar los grandes resultados. Descubrirás que ya no reaccionas con la misma intensidad ante las dificultades.
Las noticias negativas dejarán de dominar todo tu día. Las opiniones ajenas perderán parte del poder que antes tenían sobre ti. Sentirás una tranquilidad nueva al tomar decisiones. Incluso tu cuerpo comenzará a reflejar esa serenidad. Tu postura cambiará. Tu mirada será diferente. Tu forma de escuchar también. Todo esto ocurre porque la conciencia siempre encuentra la manera de expresarse a través de la persona que la sostiene. Neville afirmaba que la imaginación es el único taller donde puede construirse una identidad completamente nueva antes de que exista en el mundo visible. Cada vez que entras deliberadamente en la sensación de haber alcanzado aquello que deseas, estás fortaleciendo conexiones internas que terminarán influyendo en tu conducta cotidiana. Poco a poco dejarás de actuar como alguien que espera ser próspero algún día. Empezarás a actuar como alguien cuya prosperidad forma parte de su identidad. Esa diferencia puede parecer pequeña, pero cambia absolutamente todo, porque una persona que ya se siente completa no toma decisiones desde la desesperación, no acepta cualquier oportunidad por miedo, no negocia desde la inseguridad, no vive persiguiendo constantemente la aprobación de los demás, se mueve con una calma que nace de una convicción interior. Tal vez por eso las enseñanzas de Abdullah continúan inspirando a tantas personas décadas después, porque no prometen un cambio superficial. No hablan únicamente de atraer dinero o éxito, hablan de algo mucho más profundo, transformar al individuo que experimenta la realidad. Cuando cambia esa persona interior, cambian también sus elecciones, sus relaciones, su manera de responder a los desafíos y, finalmente, las circunstancias que antes parecían inamovibles. Esa es la verdadera razón por la que Neville repetía una y otra vez que la conciencia es la única realidad. No porque el mundo físico deje de existir, sino porque todo lo que experimentamos comienza, silenciosamente, en el estado invisible que elegimos habitar cada día. A medida que profundizas en estas enseñanzas, descubres que el verdadero objetivo nunca fue perseguir la riqueza. La riqueza es una consecuencia. Lo verdaderamente importante es convertirte en una persona cuya conciencia ya no depende del miedo, de la duda, ni de las circunstancias para experimentar paz. Abdullah comprendía que una persona puede ganar dinero y seguir viviendo en la escasez si su identidad no cambia. Del mismo modo, alguien puede atravesar un desafío temporal sin perder jamás la convicción de que la abundancia continúa siendo parte de su naturaleza. Esa diferencia es la que, con el tiempo, termina separando una transformación pasajera de un cambio permanente. Neville dedicó gran parte de su vida a recordar que cada ser humano posee la capacidad de asumir un nuevo estado. No importa cuántos años hayas vivido creyendo una historia determinada. No importa cuántas veces las circunstancias parecieran demostrar lo contrario. En el instante en que eliges conscientemente una nueva identidad y permaneces fiel a ella, comienza un proceso silencioso que acabará reflejándose en todos los aspectos de tu vida. Tal vez el cambio no ocurra de la noche a la mañana. Tal vez el mundo exterior necesite tiempo para reorganizarse, pero la transformación ya habrá comenzado en el único lugar donde siempre comienza toda verdadera manifestación, la conciencia. Por eso, a partir de hoy, observa con atención qué estado decides alimentar. Pregúntate varias veces al día: ¿estoy pensando como la persona que deseo ser o como la persona que estoy dejando atrás? Esa sencilla pregunta puede convertirse en un punto de inflexión, porque cada respuesta consciente fortalece una identidad, y cada identidad sostenida con fidelidad termina convirtiéndose en una realidad vivida. Recuerda siempre esto: tu aura no es un misterio reservado para unos pocos. Es la expresión constante de tu estado de conciencia. Cambia tu estado y cambiará tu presencia. Cambia tu presencia y cambiarán tus decisiones. Cambia tus decisiones y tu realidad comenzará a responder de una forma completamente diferente. No porque el universo haya cambiado de opinión sobre ti, sino porque finalmente estarás viviendo desde la versión de ti mismo que siempre fue compatible con la vida que deseabas experimentar. Gracias por haber permanecido hasta el final de este video.
Si este mensaje despertó una nueva forma de comprender las enseñanzas de Neville Goddard y Abdullah, acompáñanos en los próximos contenidos, donde seguiremos explorando estos principios con profundidad, claridad y ejemplos que podrás aplicar en tu vida cotidiana. Hasta nuestro próximo encuentro, recuerda, el mundo no responde únicamente a lo que deseas. Responde, sobre todo, a quien eliges ser cada día.